Continuamos aquí en Zona 3, Zona Saludable. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Estamos hablando con el doctor Víctor Villa, geriatra, sobre el Alzheimer. Y dejamos una pregunta al aire. Que ya se te olvidó, Mario, la verdad. Y que era, ¿cómo diferenciar el deterioro cognitivo natural de un ser humano con el Alzheimer? Porque mucha gente empieza a olvidar y automáticamente cree que puede estar padeciendo esto. Sí, muy interesante esa pregunta, porque realmente suceden los dos fenómenos, ¿no? Las personas que olvidan que olvidaron y las personas que olvidan ciertas situaciones cotidianas normales, y lo cual representa algo habitual o, vamos, que no es patológico en esta población. Recordemos dos cosas: en la medida que envejecemos, nuestra memoria se va a ver afectada. Pero la memoria que se ve afectada, esa capacidad que tenemos de deterioro, llamado deterioro cognitivo leve o deterioro mental benigno, como su nombre lo dice, bueno, se considera normal. Es normal que yo después de los 40 años empiece a perder esa capacidad que tenía anteriormente de recordar y retener y mantener mucha información. A partir de esa edad, o que algunas personas antes, otras después, por supuesto, el volumen de información que yo normalmente memorizaba no es el mismo que anteriormente sucedía, pues. Ese es otro punto importante. Ajá. Entonces, ¿cómo diferenciarlo? ¿Cómo saber si lo que yo vivo es normal o anormal? Hay varios tipos de memoria, tenemos muchos tipos de memoria. Aquí me voy a enfocar a dos principales: lo que es la memoria de largo plazo o la memoria remota, y lo que es la memoria reciente o de información de evocación. Cuando nosotros sufrimos una enfermedad patológica como lo es el Alzheimer, el primer signo o síntoma que se puede presentar es afectando a la memoria de evocación, la memoria de la información, de la retención, la reciente. Entonces, si yo a cualquier persona le doy una información tan simple como lo es mi nombre, cuando llegan al consultorio a una persona con Alzheimer, yo le digo: mi nombre es el doctor Víctor Villa. Esta información, una persona que tiene un deterioro cognitivo anormal, no la retiene ni un minuto. De hecho, es la prueba de 1 minuto y la prueba de 5 minutos. Hay quien lo retiene el minuto, pero ya es incapaz de recordarlo a los 5 minutos. Y esta pregunta se la hacemos a todos los pacientes: ¿cómo me llamo? Al minuto de que le habíamos dado nuestro nombre. Una persona con Alzheimer ya no es capaz de recordar mi nombre al minuto. Y si a la persona le digo: y le dije mi nombre, tampoco es capaz de recordar que había dicho yo mi nombre. Entonces, esta es la memoria de evocación, la memoria de retención a corto plazo que sufren las personas que tienen afección, que sufren las personas que tienen demencia, algún tipo de demencia, no necesariamente Alzheimer. Recordemos que el Alzheimer es la demencia más frecuente que se presenta en el ser humano, pero tenemos 70 tipos o más diferentes de demencias. Entonces, es la más común, pero no es la única. Por eso los médicos encargados de las demencias buscamos llegar al diagnóstico preciso si la persona tiene un Alzheimer o tiene otro tipo de demencia. Entonces, ahora, hay personas que confunden también, dicen: mi padre no tiene demencia, porque él se acuerda de lo que vivió en la infancia, el nombre de su maestra, él recuerda que hace 30 años me prestó dinero, y eso, pues no, entonces no tiene Alzheimer. Y aquí también es un error, porque una persona que, obviamente, insisto, tiene Alzheimer, puede recordar cosas de hace 20, 30, 40 años, pero el problema está en que no recuerda o no retiene información, lo que desayunó, la fecha de hoy, nombres de personas, si les damos un teléfono, etcétera, lo olvidan al segundo. Ahora, ¿cómo diferenciar si la persona tiene un trastorno de memoria benigno? La persona lo va a recordar. Ese olvido que tuvimos en la mañana se nos viene a la hora o 2 horas. Ah, ya recordé, lo que llamamos la chispa, ¿no? Así como que ya tengo esa chispa, ya recordé lo que se me había olvidado. Eso es benigno, eso es normal. Claro que si lo empezamos a presentar ya no una vez al día, sino 3, 4, 5 veces al día, y a la medida que esto va siendo más frecuente ya nos habla de una enfermedad. Tenemos un WhatsApp, dice: gracias por tocar este tema, mi padre fue diagnosticado hace 15 años, al principio fue muy difícil, tuvimos un desequilibrio familiar bastante fuerte, existió desunión entre todos los hermanos. Hoy, gracias a Dios, hemos recibido apoyo, orientación, conferencias, libros, y cuanto podemos ayudarnos, lo buscamos, y ya tenemos una mayor red de apoyo. Creo que este WhatsApp tiene mucho que ver con lo que sufre no solamente el paciente, sino la familia, el desgaste que lleva el familiar del paciente.
Sí, insistimos mucho en el síndrome de fatiga del cuidador primario, que es una causa que lleva a la muerte. Hay personas, cuidadores que mueren antes que un enfermo con Alzheimer, en virtud de todo lo que es el fenómeno de sintomatología compleja que sufre un enfermo con estas características, porque no tienes una persona que solo olvida las cosas, tienes una persona que es muy probable que cambie su personalidad, que su conducta sea totalmente diferente a lo que tú estabas acostumbrado y que incluso presente lo que llamamos fenómenos o trastornos psicológicos y de conducta. Entonces son personas que es como tener un esquizoide, una esquizofrenia en casa, una psicosis, que tengan ciertos comportamientos que son muy difíciles de sobrellevar en el seno familiar. Sí, así es, porque, bueno, yo tuve la oportunidad pues de vivir con mi madre eso y de vivir con otras personas que estaban padeciendo eso, y tomé de hecho alguna vez algún curso y todas las personas que estábamos ahí, todas teníamos como historias muy muy similares. Había quien decía, es que mi mamá dice que yo me robo sus cosas. Uh-huh. Y entonces en lugar de entender que su mamá no estaba bien, se conflictuaba, y no solo conflictuaba a esa persona, sino a toda la familia. Oye, pero ¿por qué le quita las cosas a mi mamá? O sea, como ya era el malo de la película. Pero todas esas cosas como tan simples, ¿no? De que la mamá se sale y ya no. O me va a envenenar, exactamente, me está envenenando, tu hermano me está envenenando, tu hermana, etcétera, etcétera. Es lo que desgasta finalmente. Y entre más información tengamos, por eso como tú comentas, Mario, es un buen comentario de la persona que nos mandó este WhatsApp. Entre más entendamos qué está pasando con nuestro familiar, mejor calidad de vida le vamos a dar a él y también a nosotros mismos. Y que creo que no podemos separarlo, ¿verdad, doctor? O sea, no podemos hablar solamente de la enfermedad médica, sino también del entorno social. Sí, por supuesto, porque están correlacionados, y entonces también resulta con que el fenómeno de ansiedad y depresión se presenta comúnmente en el cuidador, y viceversa. Entonces, si yo tengo un paciente con demencia y aparte estoy deprimido, estoy ansioso, bueno, pues la solución no va a ser fácil ahí en la familia. Entonces son familias que viven en conflicto constante, que se pelean unos a otros, causa divorcios, causa una serie de problemas en el hecho familiar. Y es importante conocer la enfermedad, saber dónde estamos parados, que nos quede claro que es una enfermedad crónica, progresiva, irreversible y mortal, que hasta el día de hoy no tiene cura. Existen muchos tratamientos, pero no es curable. Tenemos otro WhatsApp que dice, ¿existe el Alzheimer en jóvenes? Y si es esto posible, ¿puede ser endémico? Sí, el Alzheimer en jóvenes sí se presenta, la llamamos el Alzheimer temprano. De hecho, aquí en Jalisco somos una de las zonas agraciadas porque existe el gen del Alzheimer temprano en la zona de los Altos. Entonces platicaba en recientes fechas en Colombia, hay un doctor en Antioquía, que él es famoso por presentar, el doctor Francisco Lopera, esta serie de trastornos en familias con alteraciones genéticas. También en Jalisco lo tenemos, en la zona del norte de los Altos, existe la alteración genética del Alzheimer temprano. ¿Qué pasa con esta enfermedad? Exactamente lo mismo. Iniciamos hablando de las personas de más de 60 años y que el Alzheimer es edad dependiente. A mayor edad, mayor riesgo de sufrir Alzheimer. Pero también en esta zona de los Altos se puede presentar en individuos de 20, 30 años o más. Hemos tenido casos de allá de personas de 30 años que olvidan completamente quién es su familia, sus hijos, etcétera, y que desgraciadamente es una enfermedad muy agresiva que fallecen en menos de 5 años. Sí, claro, porque a mayor, es muy temprana la edad en que se presenta. Sí. Sí, vamos a una pausa y dejamos una pregunta, un WhatsApp que dice, ¿es bueno que se olviden esas cosas que mencionan? Es decir, me imagino de la vida cotidiana, aún siendo joven, o sea, o no tener una edad madura. Vamos a una pausa, les recuerdo, 3318 80 76 41. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Continuamos.